Continuamos con el libro de Hechos del capítulo 10 del versículo del 1 al 23, en donde dice: Cornelio manda a buscar a Pedro. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la que vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de los asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. En el versículo, leemos la descripción de esto. Busquemos a ver qué podemos encontrar de esto. No encontramos. Continuamos. Pedro visita a Cornelio. En el versículo 9 dice: Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecida a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repetidamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar esa visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar a Simón del Espíritu Santo, le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y ved con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: Yo soy el hombre que ustedes están buscando. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea del día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces comenzaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre a su casa, pero Dios me ha mostrado que yo no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó: ¿Qué creen? Que ya me pasé porque me tenía que quedar hasta el versículo 23. ¡Tan, tan! Pues vamos a quedarnos hasta aquí donde dice: Cornelio contestó. Y vamos a leer la descripción de esto. Dice, del versículo 12: La ley judía prohibía el consumo de ciertos animales como alimento. Esto lo podemos ver en Levítico 11. Estas restricciones no permitían que los judíos comieran libremente con los gentiles porque corrían el riesgo de quedar ceremonialmente impuros.
De hecho, a menudo los gentiles mismos eran considerados impuros. De hecho, impuros. La visión que tuvo Pedro le comunicó que no debía pensar que los gentiles eran inferiores, que Dios no redimir. A ver, perdone, es que como que alejé demasiado la palabra y la descripción es con letras muy chiquitititas y quiero concentrarme. Dice, la visión que tuvo Pedro le comunicó que no debía pensar que los gentiles eran personas inferiores, que Dios redimiría. Antes de esta visión, Pedro hubiera pensado que un oficial romano gentil no podría llegar a ser un seguidor de Cristo. Después sorprendió que debía recibir a los gentiles que lo buscaban e ir al hogar de Cornelio para proclamar la buena noticia de salvación en Jesucristo. De la descripción del versículo del 15 al 16 dice, aferrado a las tradiciones judías y lleno de ciertos prejuicios, Pedro estaba convencido de que sus opiniones acerca de los gentiles eran ciertas. Dios tuvo que repetir su visión 3 veces para lograr que Pedro cambiara su forma de pensar. Una de las lecciones más básicas y prácticas de este suceso es que no debemos desafiar las órdenes de Dios. Dudar de Él fue la rebelión de Edén. Cuando Dios dice que algo es de tal manera, no debemos debatir con Él. La reacción correcta es someterse humildemente a su voluntad. ¿Estás debatiendo con Dios acerca de algo que Él ya dejó muy claro? Seguimos leyendo la descripción del versículo 21 y 22. Cornelio era un hombre religioso, devoto, generoso, respetable y sincero. Sin embargo, aún estaba separado espiritualmente de Dios y necesitaba escuchar el Evangelio. Entonces Dios envió a Pedro para que él le presentara el mensaje de salvación. Tenga cuidado de no pensar que las buenas intenciones pueden justificar a alguien ante Dios. Únicamente mediante la fe en Cristo es que podemos tener una relación correcta con Dios. ¿Ha puesto su fe en Jesús? Comparte con otros, incluso con quienes parecen religiosos, la verdad de que Cristo es el único camino a Dios. Bueno, aquí estamos viendo cómo Dios habló muy claro con Pedro. Dios se le apareció mientras Pedro estaba en la azotea. Dios le bajó una sábana y estuvo llenándole de, aquí están los animales, y como dijo, Pedro, vamos a leerlo, en donde el Señor le dijo a Pedro, porque esto también está muy interesante, ¿no? Dijo, tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en éxtasis y Dios le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Y Pedro, no, Señor, dijo Pedro. Bueno, pues para muchas cosas nosotros podemos decir, no, Señor, ¿cómo va a ser esto? Pero cuando Dios nos da instrucciones precisas, pues hay que seguirlas. Y cuando Dios te da permiso de hacer algo, pues obedece. Y cuando tú tienes paz en tu corazón, puedes sentirte tranquilo, no importa. Digo, al final, lo único que quiero es que tú tengas paz en tu corazón, el Espíritu que está dentro de ti sea quien te guíe y tú, por supuesto, ores a Dios y le pidas a Dios que te dé sabiduría, discernimiento, entendimiento, inteligencia y todo lo que necesites para entender su palabra y que tú puedas sentirte en paz en un momento en donde no sabes si estás haciendo lo correcto, ¿ok? Entonces solamente hay que decir, Dios, te pido por favor que tú seas quien me guíes, quien tú me lleves, Señor, a entender tu palabra y que cuando tú me des permiso de hacer algo, Señor, yo pueda tener paz en mi corazón. Y cuando tú quieres que yo vaya con alguien a decirle y hablarle de ti, Señor, pues por supuesto me ayudes, Señor, a tomar todas las cosas de manera agradable y divertida. Te lo pido en el nombre de Jesús, ayúdame a divertirme, ayúdame, Señor, a compartir, Señor, a ser fiel a tu palabra, Señor, y que por supuesto todo lo que yo esté haciendo sea agradable para ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Por el día de hoy terminamos de leer la Biblia y yo estoy segura de que Dios tiene muy buenas noticias para tu vida, para mi vida, para nuestra descendencia y por supuesto lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios.
Te mando un fuerte abrazo y seguimos leyendo la Biblia. Mi nombre es Connie Kong.